Te lo pregunto como psicólogo, ¿crees tú que si a estas personas, claro que en aquel tiempo era muy difícil o no lo existía, pero ahorita en este año 2026, si llega a existir una persona así, o una persona que pueda existir en los próximos años, ¿crees tú que haya manera de que ese niño, con atención psicológica, evitarle que cometa este tipo de delitos? Bueno, cuando hay una atención temprana, cuando se le da la atención que se le debe a los niños, esto evita que se puedan desarrollar muchos problemas de desarrollo. Esos pueden ser tanto psicomotrices, pueden ser psicológicos, pueden ser de cualquier índole, no necesariamente nada más psicológico. Pero si los niños tienen un buen cuidado, es más difícil que desarrollen trastornos de personalidad, es más difícil que desarrollen trastornos psicóticos como las personas que estamos hablando de que son psicópatas completamente, Ajá. ¿no? Entonces también es más difícil que puedan desarrollar una depresión, una ansiedad. Todo depende Bueno, pero, o de sea, yo me refiero a niños, obviamente niños y adolescentes. Ahora, yo quiero preguntarte, por ejemplo, si hay algún papá, alguna mamá que nos está viendo, ¿cuándo cuál crees tú que sea, ahora sí que la señal de decir, mi hijo puede no estar bien y puede caer, no necesariamente en esto tan extremo, ajá. pero sí a lo mejor en probabilidades Hacer de una detención temprana, una ¿no? De detención que, que temprana. ¿Qué crees tú? ¿Cuál crees tú que sean las señales? Ahora sí que una cosa son señales y otra cosa son los motivos. Las sí, sí, señales, claro. ¿qué señales puede tener qué síntomas puede tener el menor o el Mira, adolescente? es más difícil ver ese tipo de cosas en niños pequeños, pero sí llega a pasar. Sí llega a pasar porque hay niños que desde muy temprana edad no llegan a encajar muy bien socialmente. Tienen pocos amigos o más bien no tienen ningún amigo. Okey. Entonces, El no tener amigos también es síntoma de alerta. es un síntoma de alerta porque puede ser que esté batallando para poder encajar socialmente hablando. Entonces, una persona que no puede encajar socialmente hablando es de que no está funcionando bien socialmente hablando, ¿sí me explico? Y bueno, y volvemos a lo mismo, que es más o menos los síntomas que Es tenían más o ellos. menos lo que Ajá. estamos hablando aquí, nada más que esas personas ya utilizaban su profesión como un Sí, disfraz, o sea, exacto, pero es que era un disfraz es que prácticamente es a lo su es a profesión. lo que voy, carnal. O sea, en aquel tiempo no creo yo que no había psicólogos ni nada de eso. Entonces, a lo mejor sí había gente preparada, pero era muy poca. Entonces, a eso me refería, que a lo mejor hoy sí lo podemos evitar, ¿no? Sí, ¿Por porque qué? ya podemos tener mucha información en cuestión de cómo se empiezan los primeros síntomas en ciertas enfermedades, por ejemplo, cómo son los síntomas del autismo, cómo son los síntomas del síndrome de Down, cómo son los síntomas del síndrome de Asperger, etcétera, etcétera. Tan solo con esa información es de mucha ayuda porque si tú dices, mi hijo tiene ciertas conductas que son muy extrañas que no estoy viendo en otros niños. Entonces, esa es Efectivamente. una señal de alarma muy grande. Esa es la principal señal de alarma cuando dices, o sea, veo otros niños que se comportan de cierta manera y tienen un comportamiento muy parecido, pero veo a mi hijo y tiene un comportamiento muy, muy, muy diferente. No por diferente significa que sea extraño, simplemente a veces puede ser un comportamiento diferente, No, pero y lo mejor para salir de dudas de eso es ir con un profesionista, que en este caso pues, sea un profesional. psicólogo o un psiquiatra o un doctor, con el que quieran ir de su preferencia, pero siempre y cuando atiendan esa alerta. Es importante atender esa alerta porque nunca se sabe qué es lo que pueda estar pasando, ¿no? En Es efecto. mejor detectar a tiempo que detectar ya mucho, mucho, muy tarde cuando ya el problema ya se agravó y es más difícil de que la persona pueda llegar a, a funcionar bien socialmente hablando, ¿verdad? Entonces, eso es lo más importante en cuestión de los niños, de que si tú ves que tu hijo tiene un comportamiento extraño, que no es muy parecido a los demás niños, entonces puede ser una señal de alarma. Pero estamos hablando de conductas muy anormales, porque hay conductas que son muy normales. Es que mi niño es muy hiperactivo. Bueno, sí, hay muchos niños que son muy hiperactivos, pero porque comen azúcar, ¿no? Y el azúcar, pues, les se ponen muy hiperactivos, ¿no? Exacto. Pero también alguien que sea hiperactivo puede ser un síntoma, por ejemplo, de autismo. Sí, Efectivamente. entonces lo mejor es ir con un doctor, con un psiquiatra o con un psicólogo para que les haga un diagnóstico. En efecto. Lo más principal es eso. Y que tú como papá o tú como mamá, si ves y detectas algo así que es un comportamiento normal, antes de decir, ah, mi hijo tiene autismo, no se trata de eso.
sino se trata de que si ves una conducta normal, ve con un profesional para que te atienda y te pueda dar un diagnóstico y te pueda decir el porqué del comportamiento, porque muchos comportamientos, incluso hay comportamientos que dice, este comportamiento no es muy normal, pero resulta que a la edad que tiene es muy normal. ¿Sí me explico? En efecto, Entonces, sí. para que no haya confusión con todo eso que estoy diciendo, mejor es decir, si ves que tiene un síntoma que tú digas, este comportamiento se me hace muy anormal o no muy normal, es mejor ir con un profesional y que te atienda a ti y a tu pequeño o pequeña para ver si es un comportamiento normal o estamos hablando de que es un síntoma de algo. No, sí, y en conclusión, que no tiene nada que ver con el protocolo oscuro a lo mejor, pero a la vez sí, porque estamos hablando de esto, es siempre estar alerta con tus hijos. Así Siempre, es. siempre, siempre.